Hoy 3 de diciembre es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Nos vamos a ocupar de este tema. Ayer hablamos algo adelantándonos a lo que es este 3 de diciembre. Ahora la quiero saludar a Mariela Peña. Ella es del Foro Metropolitano de Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y hoy se organiza una jornada justamente para visibilizar estos derechos de las personas con discapacidad, entre otros temas que vamos a abordar con ella. Mariela, te estamos viendo ya. Te saludo. ¿Cómo estás? Buen día. Hola Ángel, buenos días. ¿Cómo andás? Bien, bien, muy bien. Bueno, primero contanos la actividad prevista para hoy, porque a las 6 de la tarde ustedes están haciendo una especie de convocatoria especial. Sí, hoy a las 6 de la tarde nos vamos a estar encontrando en la plaza de Barrio Cabal, en Pasaje Santa Fe y Castelli, respetando obviamente todos los protocolos de salud, a los fines de estar haciendo una intervención en la plaza del barrio, plantando una serie de árboles y plantines a los fines de empezar a trabajar en espacios inclusivos que generen la posibilidad de que todos los ciudadanos de Santa Fe, ya sea que tengan o no una discapacidad, puedan aprovechar estos espacios verdes. Te quiero preguntar acerca de, bueno, más allá del día especial que es hoy, pero digo, es una jornada que sirve para concientizar, que sirve para reflexionar, para mirar hacia atrás. Y en esa mirada hacia atrás, te quería preguntar acerca de los avances que hemos tenido en esto de una palabra que vos dijiste recién, la inclusión. ¿Cómo estamos en Santa Fe con esto? La ciudad de Santa Fe y la provincia de Santa Fe ha ido desarrollando a lo largo de los últimos años políticas públicas inclusivas. Sabemos que todavía queda mucho por hacer, hay mucho para trabajar en cuanto a lo que es educación inclusiva, muchos desafíos en cuanto a lo que es el acceso al trabajo de las personas con discapacidad. Bueno, en el día de hoy ustedes van a poder ver que a nivel nacional hay movilizaciones y manifestaciones también respecto al derecho a la salud de las personas con discapacidad. Sabemos que hay deudas en la materia, pero bueno, creemos también que no solo es desde un espacio de crítica, sino también de estas pequeñas propuestas que las organizaciones podemos colaborar a poner en agenda el tema y a ser parte del pensar las políticas públicas. La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad tiene un principio o una bandera que es nada sobre nosotros sin nosotros. Es decir, que a la hora de pensar políticas públicas, las primeras voces que tienen que ser escuchadas son las de las personas con discapacidad. Quizás esa es una de las deudas o de los saldos pendientes, es poder estar formando parte de estas mesas de políticas públicas, poder estar trabajando articulados con el Estado, tanto municipal, provincial como nacional, porque nadie conoce más las demandas y las necesidades de las personas con discapacidad que los propios usuarios. Estamos hablando de políticas públicas, estamos hablando también de una mirada que deben tener los gobiernos. Ahora yo te pregunto, la sociedad en general, ¿fue evolucionando también en este tiempo? Porque uno puede notar que hay muchas campañas de concientización. Y en general, ¿cómo se tomaron esas campañas? La verdad que la sociedad ha ido avanzando también, pasando de un modelo donde nosotros llamamos modelo médico rehabilitador, es decir, con anterioridad lo que se buscaba era curar a la persona con discapacidad, normalizar al diferente. Bueno, a partir de las campañas de concientización y de la lucha de las ONG, hemos podido pasar y empezar a trabajar en lo que llamamos un modelo social, es decir, que las barreras no están en la persona o en su condición, sino en el entorno. Entonces creo que eso es fundamental, trabajar con la sociedad para todos a partir de pequeños actos de la vida cotidiana, ir convirtiendo el transitar de las personas con discapacidad en algo más accesible, algo más inclusivo. Anteriormente en el paradigma médico rehabilitador hablábamos de integración, es decir, bastaba con que la persona con discapacidad participe o esté en los espacios. Ahora hablamos de inclusión, es decir, que la persona con discapacidad como sujeto de derecho, la persona con discapacidad como actor principal. Hablabas de barreras recién. Desde hace años se viene de alguna manera amoldando la ciudad en algunas cuestiones que tienen que ver con lo arquitectónico, sacar esas barreras arquitectónicas que antes tenían las personas con discapacidad. Esa puede ser una barrera que todavía tenemos que seguir o en la cual todavía tenemos que seguir avanzando. La otra barrera puede ser algo mental, ¿no? Con esto que hablábamos de la concientización. ¿Dónde debería estar el foco de aquí hacia adelante? Sí, creo que es fundamental empezar a trabajar en una ciudad accesible desde lo arquitectónico en todos los barrios. Hemos visto muchas obras en el centro, en las plazas más importantes,
Pero cuando llegamos al barrio, cuando vemos los colectivos, nos damos cuenta que la persona con discapacidad no puede llegar a esas plazas. Una persona que hoy vive en Barrio Abasto, Yapeyú, en el Cordón Oeste, no tiene estos espacios. Para llegar al Parque Federal, para llegar al Palomar, tampoco cuenta con los colectivos. Entonces muchas veces hay que cambiar esa mirada que está centrada en los bulevares y empezar a trabajar un poco hacia los barrios, porque si no la persona con discapacidad puede tener los mejores juegos en el Parque Federal, pero si no tiene cómo llegar, es una barrera, en ese caso en el transporte, una barrera en lo arquitectónico. En el centro está bastante accesible, se ha trabajado mucho en el tema, pero hacia los barrios eso no se traslada. Mariela, ustedes en el foro trabajan fundamentalmente con los derechos de las personas con discapacidad. Yo te pregunto una doble mirada, o tu reflexión de una doble mirada. ¿La sociedad en general sabe cuáles son los derechos de una persona con discapacidad? Y del otro lado, ¿la persona con discapacidad está al tanto de esos derechos que tiene? No, tal cual. Creo que esa es una deuda pendiente también en la materia. La sociedad desconoce los derechos de las personas con discapacidad, pero porque también desconoce hasta sus propios derechos. Esto excede a la discapacidad. Muchas veces hay una mirada asistencial. Hasta la misma persona con discapacidad piensa que porque algún efector de salud le da pañales le está haciendo un favor, o porque si en desarrollo social le dan una ayuda le están haciendo un favor, y en realidad esto no es así. Es un derecho que está consagrado en la Convención de los derechos de las personas con discapacidad. Entonces sí, esa doble mirada es lo que desde el foro trabajamos. O sea, no somos sujetos de asistencialismo las personas con discapacidad, somos sujetos de derecho. Y son derechos que están consagrados no solo en la Convención, sino en la Constitución y otros tratados de derechos humanos. Falta mucho en cuanto a capacitación, por eso nosotros todos los años tenemos nuestra jornada y trabajamos a fondo con las personas con discapacidad y sus familiares, que muchas veces son sus representantes legales, para que puedan saber cuáles son estos derechos y que no sean vulnerados en la vida cotidiana. Punto importante ¿no? Que tiene que ver con el entorno, que tiene que ver con la familia, para poner a esa persona con discapacidad también de alguna manera, de una forma de igualdad con el resto, porque de eso se trata. Tal cual. Bien, sí, completa. Sí, decime. No, te quería reiterar, simplemente pedir que reitere la convocatoria para el día de hoy. Hoy a las 18 horas en la plaza de Barrio Cabal, en pasaje Santa Fe y Castelli, ahí de la curva de Rossi, una cuadrita. Nos vamos a estar juntando ahí un rato, más o menos una hora, con todos los protocolos de salud, a los fines de volver a reencontrarnos. Esto es importante también saberlo. Las personas con discapacidad, por ser en su mayoría población de riesgo, llevan ya 9 meses en aislamiento, recién están volviendo a sus actividades y bueno, queremos hoy volver a encontrarnos y volver a compartir este espacio. Y es una buena ocasión la jornada de hoy. Mariela, muchas gracias por este contacto con Buen Santa Fe. No, gracias a vos, Ángel, nos vemos.